¿Cuál es el costo de hacer política para las mujeres en el Ecuador? Si bien los cambios introducidos en el Código de la Democracia desde el 2020 hizo que se incremente la presencia de las mujeres en las papeletas electorales, la violencia política ha obstaculizado el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres que quieren participar en espacios políticos y también en cargos públicos. Lamentablemente, en el Ecuador, las mujeres políticas abandonan prematuramente su carrera para no enfrentarse a esa violencia que minan sus metas y aspiraciones para hacer una carrera en la política. Y apoyo esta afirmación en un estudio realizado, un estudio técnico realizado por la Corporación Participación Ciudadana, que determinó que en términos de participación política, mujeres de entre 22 y 33 años de edad ejercen activamente la política en nuestro país, en afiliaciones, en militancia y también en candidaturas para diferentes dignidades en el país. Pero conforme sube el rango de edad, entre 34 y 39 años, se ve una caída drástica de esta participación. Las mujeres interesadas en la política empiezan a abandonar esa actividad y entre sus 40 y 50 años hay pocas que se mantienen en esta carrera. Soy Ana Mariela Ceballos y les doy una cordial bienvenida a este segundo episodio de podcast en el que hoy hablaremos sobre cuáles son los escenarios de violencia contra las mujeres políticas y las experiencias de resiliencia de estas mujeres que han ocupado diferentes cargos de decisión aquí en el Ecuador. Un saludo y agradecimiento a la Fundación Konrad Adenauer por su apoyo a este espacio y a la Universidad de las Américas por facilitarnos este auditorio para desarrollar este podcast. Gracias y bienvenidos nuevamente. El costo de hacer política. Un espacio para hablar sobre las diferentes formas de violencia y discriminación que enfrentan las mujeres que hacen política y los desafíos para fortalecer su participación en espacios de poder. Hablemos del costo de hacer política para las mujeres. Y bueno, es un gusto contar hoy con nuestras invitadas. Bienvenida a la doctora Rosalía Arteaga Serrano, ex vicepresidenta y expresidenta de la República. Ha ocupado varios cargos en el servicio público, como viceministra de Cultura y ministra de Educación. Actualmente es presidenta ejecutiva de la Fundación para la Integración y Desarrollo de América Latina, FIDAL. Además, también tiene una experiencia amplia como escritora, educadora y activista ambiental. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. La economista Marta Roldós, exdiputada, exasambleísta constituyente y excandidata a la presidencia de la República. Hoy es directora del portal de investigación periodística Mil Hojas. Marta, bienvenida. Muchísimas gracias. Y también la doctora Ruth Hidalgo, decana de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas. Es directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, también observadora de procesos electorales y defensora de los derechos de las mujeres. Ruth, qué gusto. Gracias, Ana Mariela. Y bueno, inicio esta conversación señalando algunas cifras preocupantes, unas cifras que debería ponernos en alerta de todo lo que está pasando en torno a la violencia política contra las mujeres. Participación Ciudadana viene realizando un monitoreo constante, un monitoreo mes a mes desde el 2019, desde diciembre del 2019 hasta la fecha, en donde ha encontrado situaciones alarmantes de violencia contra la mujer en redes sociales. Y quiero comentarles que en estos 58 informes que lleva realizando Corporación Participación Ciudadana a 61 mujeres monitoreadas entre funcionarias públicas, entre periodistas, entre mujeres que hacen política, y se han contabilizado un total de 25.645 publicaciones violentas. Voy a repetir esta cifra. 25.645 publicaciones violentas. Y entre estas, el 42.8 se refieren a expresiones que desvalorizan el rol de la mujer. El 21% se refieren al rol de género. El 17% cosifican a la mujer.
El 10.8 las critican, las cuestionan y las insultan por su apariencia y el 4.45% por su procedencia de la etnia. Y hay otro porcentaje restante que hace referencia a las expresiones gráficas y a su clase social. Preocupante, pero estas cifras cada vez y cada mes a mes son lamentables. ¿Cómo visibilizarlas, doctora Arteaga? Bien, yo creo que indudablemente las cosas han cambiado de cuando yo estaba activa en la política hace algunas décadas a lo que tenemos ahora. En esa época no había redes sociales y claro, una gran visibilidad ahora se da a través de las redes sociales. Estoy consciente de que ese ataque a las mujeres persiste. De hecho, yo me doy cuenta en estos últimos años de que uno de los ataques, a pesar de que yo no estoy activa en la política, que se me hace es por la edad. O sea, quieren mandarme a la casa a criar nietos, supongo, y hacer otro tipo de actividades. Tal vez el crochet, que no se me da muy bien. Pero la verdad es que yo me siento súper activa, vibrante y con ganas de participar en los diferentes ámbitos en los que me desenvuelvo, porque creo que todo ser humano tiene derecho a reinventarse, ¿no? Y a mí me ha tocado reinventarme varias veces a lo largo de mi vida. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que hay que trabajar mucho en la capacitación de las mujeres, en su autoestima, en sentir que ese empoderamiento de las mujeres tiene que ser dado no solamente desde el punto de vista legal. Yo creo que en el Ecuador tenemos leyes bastante profusas, diríamos así. Ha sido un Ecuador pionero en la participación de la mujer en diferentes circunstancias, desde Matilde Hidalgo, diríamos, y luego pues toda una serie de conquistas que se han dado, pero no se trata aquí de hablar del marco legal, se trata de hablar del marco social, del marco cultural, del marco de la comunicación. Yo recuerdo que en el año 97, después de que sufrí el despojo y el golpe de Estado, que fue dado en buena parte por hombres, ¿no?, tanto en la Asamblea como también en las Fuerzas Armadas, yo sí participé en un foro sobre violencia en Caracas, paradójicamente en Venezuela, en donde tantas cosas desafortunadamente suceden, pero en ese momento se me invitó a mí como víctima de violencia política. Por primera vez estaba hablando de violencia política por ser mujer, ¿no? Y fue interesante porque hubo una multitudinaria solidaridad por parte no solamente de mujeres, sino de los diferentes estamentos sociales y políticos de ese país y también de otros países que estaban representados. Entonces, definitivamente yo creo que tenemos que pasar por la educación para empoderar a las mujeres y también hacer sentir a las mujeres que lo fundamental es su capacidad, su formación, este deseo también de participar activamente en el mundo de la política del que estamos hablando. Y Marta, estas cifras no las queremos ver mes a mes que sigan aumentando. Queremos que siga reduciéndose, pero la conciencia en la sociedad no alcanza. ¿Qué nos está pasando? Marta, tú eres una protagonista en las redes sociales con opiniones, pero también recibes muchas agresiones. Sí, bueno, muchas gracias. Mira, yo creo que el trabajo que ustedes están haciendo es un primer paso. Creo que ahí hay una cosa muy importante para mí conceptualmente. No es solamente la violencia política de género a las mujeres que hacen política, sino a las mujeres que están en el espacio público. Yo tuve más agresiones cuando ya no estaba en el ámbito de la política electoral, sino en el ámbito del periodismo y de la investigación, pero estaba muy presente en el espacio público. Y la otra cosa es que creo que una cosa que para mí es interesante es identificar entre todos estos ataques, los ataques que nacen de este machismo intrínseco y los ataques que son ataques concertados, ataques organizados por estas famosas fábricas de troll que pueden tener diferentes grupos de interés detrás de ellos, ¿no? Ya sean grupos, porque yo no solamente he sido atacada por grupos gubernamentales, sino también por grupos empresariales que en un momento dado uno los denuncia. Y además es muy curioso, ¿no? Porque en una investigación que hicimos contra un mega empresario, a los compañeros hombres los atacan o les dicen corruptos, o les dicen que a las mujeres nos dicen vieja, fea, gorda, o nos amenazan de otro tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que hay que hacer la diferencia conceptual, porque cada uno tiene un abordaje diferente. Creo que hay que educar a los hombres y a los chicos
y a los adolescentes, porque no solamente las mujeres tenemos que ser educadas. El problema es que si nosotras, o si no, es poner mucha carga solamente sobre la víctima o sobre quien recibe la agresión. Hay que educar a los potenciales agresores, y me refiero para esos ataques que son desorganizados, que no son concertados, pero que nacen de una serie de prejuicios sociales que están arraigados. Y por otro lado, creo que hay que tener un enfoque diferente. Yo estuve una vez, me acuerdo, en 2015, me parece, me invitó Google a un encuentro en Silicon Valley para hablar de State Sponsored Cyber Attacks, ataques cibernéticos patrocinados por el Estado. Porque además la otra cosa que hay que ver, y que se ve mucho en México también, la gente dice, no, nomás se quejan, son las redes sociales. No, en México hay muchas activistas y mujeres que después de haber sufrido campañas en redes sociales, sufrieron agresiones físicas e incluso fueron asesinadas. Gracias. En el caso de Ecuador también ha sido mi caso. Yo no solamente he sufrido ataques en redes sociales, he sufrido otros tipos de acoso ya en el 1.0, como dicen los jóvenes. Y de esas agresiones, incluso que estaban a punto de llegar al campo físico, vamos a hablar más adelante para que Marta nos pueda contar su experiencia. Pero Ruth, tienes una amplia experiencia como defensora de los derechos humanos, de las mujeres, de los derechos humanos de las mujeres, y has sido testigo fiel de todo lo que ha pasado en estos últimos años, en donde este incremento de la violencia ha sido incluso desmedida en todos los ámbitos y desincentivan directamente la participación de la mujer en la política. Así es. Yo quisiera enfatizar en dos temas que me parecen importantes y básicos para entender el fenómeno. En primer lugar, quisiera retomar lo que la presidenta comentaba hace un momento respecto de la edad. Ese mismo informe al cual Ana Mariela hacía referencia al inicio nos dice que a partir de los 35 años las mujeres que estuvieron en política empiezan a desertar numéricamente. Y después de los 40 empiezan a desertar mucho más, es decir, se puede ver menos gente de 40, entre 40 y 50 años. En 50 casi desaparecen y a los 60 son estrellas que salen, digamos, allí en determinado momento, pero no tienen una política activa. Y eso les pongo a ustedes la pregunta. Ustedes han visto, sin nombres y apellidos, por supuesto, pero ustedes habrán visto en las opiniones y en los espacios de opinión a políticos de más de 70 años, de más de 80 años, que son convocados permanentemente porque su voz es considerada importante, pero a las mujeres no. Y cuando nosotros, en este estudio que fue hace unos años, nosotros preguntábamos a las entrevistadas que por qué sucedía esto, y nos encontramos con una realidad que tiene que ver con lo segundo que quería poner sobre la mesa, y es el tema estructural del cual nosotros vivimos y somos presas. Y es que a partir de los 30, 35 años, las mujeres contraen matrimonio y empiezan a tener la presión no solamente de su esposo, sino de su nuevo estatus, pero también la presión de la familia y del entorno familiar, de su esposo, de sí mismo, en donde los roles se imponen porque la mujer tiene que estar en su casa y si tiene hijos, le corresponde el sacar adelante a sus hijos o cuidarlos, velar por su educación, etcétera. Y obviamente la mujer sin querer va dejando ese interés o esa energía que tenía y ese enfoque en política por sus hijos, por la educación, por el marido, por la familia. Y luego mujeres que de alguna manera dicen, sí, yo quiero seguir en política, terminan teniendo muchos problemas en su entorno familiar, porque el entorno familiar no le apoya, no le contiene, no les sirve de soporte, porque siguen pensando y se sigue pensando que el espacio de la política es de hombres y que el espacio de la política es violento. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a hacer este monitoreo, lo hicimos en base a la hipótesis de que la violencia política es la que está influyendo para que la gente, o sobre todo las mujeres, se desincentiven. Y cuando empezamos a monitorear, vimos las cifras y nos dimos cuenta que es así. Ahora, ¿qué hacer al respecto? Ahí queda se abre un abanico de posibilidades y quizá en una segunda parte, Ana Mariela, podemos hablar que en este proceso de resiliencia nosotros también hemos aprendido dentro de participación ciudadana a ser resilientes
y plantear propuestas que vayan hacia la erradicación de este fenómeno que está cobrando bastantes víctimas y sobre todo que está bajando la calidad democrática en el Ecuador. Y bueno, y hemos tenido resultados lamentables, ¿no? El abandono de mujeres políticas que han sido o han hecho mucho en la función pública, lamentablemente, han dejado de lado esa carrera y han preferido dedicarse a otra cosa. Rosalía, usted dejó la política después de esas experiencias buenas o malas, porque usted fue vicepresidenta electa y después presidenta por 6 días porque simplemente no permitieron que siga siendo la presidenta como debía serlo, como la ley lo mandaba, y usted en ese tiempo dijo que fue producto del machismo su salida de ese cargo. Cuéntanos esa experiencia. Fue producto del machismo, evidentemente, porque cuando uno ve los antecedentes, el infortunado fallecimiento del presidente Roldós, nadie cuestionó que Hurtado, que era el vicepresidente, asumiera. Yo decía, ¿qué tal si en lugar de ser un hombre era una mujer? Tal vez esa situación no se daba. En casos posteriores, cuando cae Lucio Gutiérrez o cuando cae Mauad, tampoco hay cuestionamiento. Entonces, no lo digo simplemente por decirlo, allí están las pruebas, evidentemente, y son hombres los que asumen, ¿no? Ahora, evidentemente también la política a uno le deja cosas positivas y negativas. Yo no puedo decir que haya sido todo negativo. Yo siento que en mi caso pude abrir unos espacios siendo una mujer casada, con hijos, porque yo me casé a los 21 años, entonces tal vez el esquema que planteaba Ruth, que ahora es diferente, las chicas se casan más tarde, en mi época no, ni siquiera se pensaba que las mujeres íbamos a estar en política, esto era algo que no se pasaba mucho por la cabeza. Pero fue un desafío para usted. Fue un desafío, yo recuerdo haber sido convocada por Marta Bucarán, por tu madre, cuando creó la Oficina de la Mujer, que fue una cosa bien novedosa en esa época, ¿no? Pero en esa época yo era la joven mujer de un alcalde, la esposa de un alcalde, ¿no? Pero ya escribía en los medios y hacía algunas otras cosas. Ahora, ¿por qué yo dejé la política? Puede haber algo de decir no quiero meterme, porque cada vez que hay elecciones yo debo agradecer a mucha gente que me dice salga de candidata, me van a hacer propuestas. Hay una cola a veces de gente visitándome diciendo que participe y son 2 razones. Una, yo creo que hay que dejar también espacio a las nuevas generaciones que vengan y participen. Y la otra es porque yo nunca me sentí un ser esencialmente político, intrínsecamente político. Cuando a mí me preguntaban de chica qué quieres ser, yo nunca se me pasaba por la cabeza decir política. Yo decía escritora y siento que más bien descuidé mis tareas de escritora por dedicarme a la política y por dedicarme a otras cosas. Y entonces me siento fascinada haciendo lo que hago ahora en la literatura, en temas de educación, que es mi pasión realmente, eso es a lo que me dedico la mayor parte del tiempo, pero también trabajando en temas ambientales. Acabo de ser nombrada miembro regional por América Latina para la organización Waterkeepers y me siento muy contenta de seguir colaborando desde diferentes espacios, desde los temas ambientales, educativos, culturales, de mujer, de defensa de derechos de la mujer, etcétera, y no necesariamente uno tiene que estar en la arena, en el combate político, pero sí digo mi opinión, ¿no? Digo mi opinión en columnas de opinión que las mantengo permanentemente en medios de comunicación, en la televisión, en la radio, en los periódicos, lo sigo haciendo. Y 21 años después fue reconocida y su retrato fue incluido en el Salón Amarillo de la Presidencia de la República, ya cuando usted dejó la política. Así es, y cuando no pensaba yo, porque alguna gente me decía, ¿por qué no está? Digo, pues bueno, hay que preguntar a quienes están en el Palacio de Gobierno. Y debo agradecer porque fue un grupo de mujeres guayaquileñas el que había hecho la petición, que fue acogida, y por eso es que está... Se había resignado. Ese retrato, no resignado, pero dije ya, algún día, si algún día llega, pues probablemente yo ya no esté aquí. Y fue increíble porque algunos amigos que habían estado visitando, concretamente alguien de Argentina, me mandó una foto del retrato en el Salón Amarillo. Así me enteré yo que había sido colocado, no hubo una ceremonia, no hubo tampoco un aviso previo, sino simplemente había sido colocado y me enteré a través de un WhatsApp. Marta, han sido unos 10 años que conversábamos hace algún tiempo en donde se contabilizó una serie de agresiones a Marta Roldós, agresiones, violencia,
hackearon su correo electrónico, le vincularon como agente de la CIA, como aliada de la CIA, y muchas, no sé si señalar una de ellas, esas agresiones que recibió directamente sugiriéndole que use una soga para suicidarse. ¿Estas son de las experiencias más duras o hubo más? Bueno, no, lo más grave que yo viví fue cuando le apuntaron a la cabeza a mi hija delante mío. Entonces, eso ya es una agresión de un nivel mucho mayor, porque además tiene sobre todo para las mujeres, uno lo primero que piensa es por mi culpa. Si yo no estuviera haciendo esto, si yo no estuviera en estas actividades políticas o de periodismo, mi hija no hubiera sufrido esta agresión. Y yo me acuerdo, tengo que agradecerle a mi hermano, porque mi hermano decía, no, los responsables son los que te hicieron eso, son los que les hicieron eso a ustedes, no son ustedes. Es terrible que la víctima termina culpándose. Y una de las herramientas muy fuertes con las mujeres para hacerlas retroceder espacios es hacerlas sentir culpable o de la desatención o de plano de las agresiones y acciones contra sus personas queridas, su familia. Entonces, esa es una cosa muy fuerte. Y otra, también con mi hija, yo me acuerdo que en algún momento, aparte de esa de la soga, había estas que te decían, como eres tan fea, voy a hacer que te violen, pero tapándote la cara. Me acuerdo de una de esas. Y entonces yo realmente uno piensa, tiene que ser fuerte, la política de uno es, soy fuerte, nada de esto importa, solo están escribiendo. Y una mañana mi hija entró llorando, adolescente en ese momento, entró llorando a mi cuarto y me dijo, mamá, yo también leo lo que te escriben. Entonces, ese fue el momento en que yo empecé a usar la función de bloqueo. Porque me di cuenta que no solamente mi hija, amigas que me escribían y todo, que la agresión contra ti se iba, y eso es algo que las mujeres que somos tan vinculadas, tenemos este chip del cuidado en la cabeza, que nos afecta muchísimo el efecto que pueda tener en nuestro entorno las agresiones que nos realizan incluso a nosotras, ¿no? Pero bloqueo de cuentas, bloqueo, pero no dejar de opinar, no dejar de cuestionar, no dejar de hablar. Nunca paré de escribir. O sea, lo que hacía era simplemente estar bloqueando a quienes me ofendían. Antes yo ni siquiera no reaccionaba de ninguna manera. Decía, si quieren ladrar, ladren. Pero, claro, o sea, el tema es que, por eso yo decía que hay una diferencia entre los ataques individuales que pueden ser también muy graves de gente desorganizada. Puede haber ataques de alguien que lo hace de una manera desorganizada, que sea muy violento. Pero yo tuve en 2014, después de que el presidente Correa exhibió mis emails en Sabatina, yo tenía en una semana, eran cientos de mensajes de odio, muchos de ellos desde diferentes cuentas, pero casi que el texto copiado. Entonces, creo que allí, yo sí creo que hay que hacer algún tipo de reforma legal para que atienda nuevas realidades virtuales, sobre todo cuando estamos viviendo ataques organizados, porque eran cosas que antes no existían. Cuando mi mamá hacía política o estaba en las campañas de mi papá, yo me acuerdo que le decía, iban el grupo de mujeres, porque ella fue una pionera en eso, trabajaba mucho con mujeres, y el grito era, esa barra femenina que se vaya a la cocina. Pero ahora estamos en otras realidades que permean muchas más cosas. Pero ¿cómo minaron ese gusto por la política, Marta? No, yo no dejé la política porque perdí el gusto por la política. Dejé la política porque era un momento para mí casi de un régimen cuasi totalitario y sentí que avanzaba más para los mismos objetivos que yo tenía de transparencia, de lucha por la democracia, desde el periodismo de investigación que es de la política. Y de hecho, nuestras investigaciones sobre el caso Sobornos, sobre el tema de los insumos médicos en pandemia y todo, creo que prueba que para mí, yo siempre creo que en el fondo de mi corazón lo que soy es activista. Entonces, puedo actuar desde la política, puedo actuar desde el periodismo, pero a mí lo que me interesa es defender la democracia y el respeto a los derechos humanos, a la libertad de expresión, de prensa. Entonces, eso lo peleaba, o desde una curul en la asamblea, pero lo peleé y creo que con más efectividad después por la concreta situación del país en ese momento desde el periodismo. De hecho, me atacaron más cuando estaba en el periodismo que cuando estaba en la política. Ruth, Marta habla de la necesidad de normar de alguna manera esta violencia a través de las redes sociales. Corporación Participación Ciudadana ha promovido reformas que se han hecho realidad.
lo que estamos en este momento viviendo aquí en el país para que el 50% de las listas las encabecen mujeres, ha sido una medida que lo logró Participación Ciudadana y también con el apoyo de otras organizaciones. Pero normar a las redes sociales ¿es viable, no es viable? ¿Hay decisión política, no hay decisión política? ¿Cuál es el panorama, Ruth? El tema de normar las redes sociales es un tema bastante complejo, porque obviamente te encuentras cuando haces una propuesta como esa, te encuentras ante el debate de que si normar redes sociales es normar la libertad de expresión. El Twitter, porque antes de que llamarse el X se llamaba Twitter, definitivamente es un espacio libre, o fue un espacio libre, y allí se premiaban un montón de cosas, y lo interesante del Twitter fue que uno podría, o podía, y puede hasta ahora, tener acceso a la información que pasa en el mundo al segundo. Si uno refresca, solamente hace así el dedo, y refresca y puede saber qué es lo que está pasando en el otro lado del mundo. Pero asimismo se ha convertido, y yo creo que de alguna manera estos últimos años se ha distorsionado el uso, especialmente en términos políticos del X. Y esto ha decantado en que el X quizá es una de las herramientas más crueles para atacar en política a hombres y a mujeres, hay que decirlo, pero específicamente a mujeres. Sobre todo porque es un espacio en donde el anonimato te da la fuerza y la posibilidad de a cualquiera poder atacar a cualquier mujer o a cualquier persona sin tener que identificarse. Y ese, de hecho, es un problema. Por eso, nosotros en nuestro monitoreo, a la luz de nuestros resultados, creemos que si bien entrar a una normativa del X y de las redes sociales es difícil, creo que en momentos específicos como, por ejemplo, los procesos electorales, la correspondería a la autoridad electoral lanzar o fomentar un proceso de diálogo y llegar a un acuerdo ético-político con los actores políticos para comprometerse y lograr un compromiso de que al menos en elecciones los partidos y movimientos no ataquen a las mujeres. Nosotros tuvimos una iniciativa que nos resultó fabulosa hace unos años y se llamaba Pacto de No Agresión, y era logramos reunir a las candidatas mujeres de los diversos partidos políticos en ese momento, les convocamos y logramos que ellas accedan a no atacarse entre mujeres. Porque allí yo creo que entramos a otro tema que es importante. Rosalía mencionaba el tema de educar a la ciudadanía, hombres y mujeres, creo que eso es básico, pero también creo que hay que educar específicamente a las mujeres en dos aspectos. Uno, a generar solidaridad de género, creo que eso es importante, sobre todo en las redes. No retuitear a las cosas, por más que no estemos de acuerdo políticamente con una persona, pero una mujer que es agredida por ser mujer, por ser rubia o por no ser rubia, por tener una etnia tal o cual, es una agresión cruel. Entonces eso no debemos nosotros como mujeres mismos apoyar, ni hombres ni mujeres, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, tener un salto cualitativo importante también con respecto al control de alguna manera o al pacto que deben hacer los partidos y movimientos. Y finalizo con algo, yo sé que tengo ya solamente medio minuto, con algo importante. Nosotros tuvimos la oportunidad de interactuar con la ex presidenta Chinchilla, Laura Chinchilla, y ella habló algo bien importante respecto a la violencia política, y ella dijo lo siguiente: yo sufría mucha violencia política y sufría un montón por lo que me decían, por lo que retuiteaban, etcétera, hasta que me di cuenta que no es un problema mío, hasta que me di cuenta que es un problema de la estructura social y es un problema del político que nos tiene miedo a las mujeres y la capacidad que tenemos nosotros de poder llegar a cumplir nuestros objetivos. Y cuando yo internalicé eso, ya no me afecta tanto esta violencia, porque el ser violento no es problema tuyo, es del de qué, es problema de quién te envía los mensajes violentos. Entonces, cambiar la normativa, como digo, es complejo, pero son pasos, Ana Mariela, que se van dando y yo creo que son en positivo. Hace muchos años no hubiéramos pensado que el 50% de mujeres cabezas de lista era posible. Claro. Cuando nosotros nos plantamos, y yo me planté en un foro de mujeres diciendo esto, todo el mundo se rió, de hecho. Se rieron y dijeron, estás loca. Y después la lucha fue sostenida de a poco y ahora ya es realidad y es una norma. Obviamente la erradicación va a tomar bastante tiempo, pero la conciencia es importante
y en la educación, como decíamos, en la sociedad. Y el reto ahora es de los partidos políticos, ¿no? ¿Están en capacidad o no para poner como cabeza de listas a mujeres? Porque mujeres profesionales hay, capacidad en mujeres hay para ejercer la política y muchas mujeres políticas también lo hay. Pero aquí viene el papel de los partidos políticos, a ver si es que tienen esa capacidad. Pero yo quiero regresar con Rosalía porque queremos hablar y seguir con experiencias, porque queremos que nos cuente, fue vicepresidenta de un gobierno polémico, de un personaje, de un presidente polémico. ¿Cuál fue su experiencia? ¿Vivió experiencias de violencia política durante el tiempo que duró el presidente Bucaram en el poder? A ver, yo quiero primero tocar dos temas antes de entrar en ese muy brevemente. Primero, referirme a lo que había dicho Ruth. Hay que desarmar la palabra, desarmar la palabra. Y eso les digo con mucha frecuencia a nuestros estudiantes de la Escuela de Liderazgo del Centro de Formación para el Futuro, porque se empieza por palabras y luego se va a actos. Esto pasa en la violencia doméstica. El novio empieza a tratar mal, la chica cree que cuando se casen o ya vivan juntos esto no va a pasar, agresor sigue agresor. Esa es la desgracia y la mayor parte de agresiones aquí y en cualquier parte del mundo se las cometen en la casa, ¿no? Estaba viendo el famoso caso Kellicott de Francia, ¿no? Es que me ha horrorizado, ¿no? Una abuela descubre horrible todo lo que le había pasado, una abuela, ¿no? Porque ella lo descubre ya después. Entonces, desarmar la palabra. Luego, creo que hay que seguir insistiendo en temas de formación y coincido también con Marta, hay que trabajar en hombres y mujeres porque todos somos parte de una sociedad, pero relevando el hecho de que las mujeres todavía, al menos por ahora, damos a luz al 100% de la humanidad y somos las primeras socializadoras de los hijos, hace lo que pase, las mujeres estamos allí y el 70% de maestras de educación básica somos mujeres. Y en educación media también, y en las universidades vamos creciendo. Entonces, no repliquemos este tipo de situaciones de violencia, de machismo que se siguen dando también en la educación. En cuanto a la tercera, yo tuve dos espacios, ¿no? Porque primero fui vicepresidenta elegida por el pueblo y estuve en la fórmula con Bucaram. Luego después asumí la presidencia y luego por petición de Fuerzas Armadas, específicamente con General Moncayo a la cabeza, yo me quedé un tiempo más para preservar la situación territorial del Ecuador porque tenía informes de Fuerzas Armadas de que desde el Perú avanzaban las tropas. Recuerden que era el gobierno de Fujimori, que ya habíamos tenido avances de este tipo unos años antes, ¿no? Cuando se dio la guerra del Cenepa. Entonces, tuve dos épocas, una con Bucaram y otra con quien asume interinamente que es Alarcón. Y evidentemente había violencia. Yo he contado a nivel de anécdota que en el gobierno del señor Alarcón, como era pequeño, no solamente de estatura, quería que las patas de las sillas donde yo me sentara fueran más bajas, o sea, fueran recortadas. Lo he contado. Consta en el libro de los 25 años de la democracia y consta en mis reflexiones personales. Estoy tratando de rehacer el libro La presidenta, el secuestro de una protesta, porque quiero poner algunas cositas más que se me escaparon en la primera edición, ¿no? Y como tantos chicos hacen tesis sobre esas épocas, creo que es justo pues ilustrar un poquito más. Con más detalle. Con más detalle. Evidentemente era un periodo complicado. Violencia puede darse, no citarte a una sesión de gabinete cuando eres vicepresidenta de la República. Violencia puede darse cuando te impiden utilizar vehículos oficiales. Violencia puede darse cuando hay situaciones despectivas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo defendía a una mujer que trabajaba en Petro Ecuador, me parece, no sé cómo se llamaba, en el Ministerio de Energía, el ministro en funciones, pues, dijo que a mí me iba a llevar al albañal. No sé si era porque mezcló palabras de albañal y algo y se permitió inclusive llamar hasta mis edecanes a hacerme esas amenazas, ¿no? Entonces, es evidente, luego después también hay violencias que pueden ser para mujeres y también para hombres, como colocar micrófonos en el ascensor, saber que mis hijos podían ser víctimas, y allí es cuando uno se preocupa mucho más, podían ser víctimas de que se les coloque droga en sus mochilas. Mis hijos no podían dejar su mochila jamás
en el aula de clase, tenían que cargarla con ellos, inclusive al recreo. Bueno, anécdotas tengo millones, ¿no? Nos quedaríamos las horas. ¿Temor para estar ahí ejerciendo el A cargo ver, de vicepresidenta? yo he sido una persona de armas tomar y yo creo que a veces las circunstancias a uno le hacen que asuma las cosas con valentía. A veces más bien después de que pasa, ¿no? La situación, uno analiza y dice, sí, el riesgo era real, ¿no? Yo no era de las personas que me andaba diciendo por ahí, sí, hubo disparos el momento en que yo me bajaba de una tarima, siendo ya vicepresidenta de la República, ¿no? O había emboscadas o había situaciones, no era de las que estaba denunciando a cada momento, porque había un presidente que se pasaba en eso todo el tiempo, entonces yo quería marcar la diferencia también, a pesar de que sí se daban situaciones reales de preocupación y de riesgo, no solamente para mí, sino para toda mi familia. Marta fue diputada y asambleísta constituyente. También experiencias, buenas experiencias malas, ejerciendo esos cargos en medio de hombres, ¿no? Una mayoría de hombres, sobre todo cuando fue diputada y también como asambleísta constituyente. ¿Cómo actuaba Marta Roldós en esa época? Bueno, yo entré muy novata y era jefa de bancada porque teníamos 7 diputados en ese momento. Y era increíble porque teníamos estas reuniones, sobre todo el grupo que estábamos en minoría en el Congreso, y supuestamente teníamos que conversar los jefes de bancada. Pero resulta ser que los otros jefes de bancada iban a buscar a mis compañeros varones y no querían hablar conmigo. Y entonces ya, yo creo que todo terminó, y a mí eso no me gusta, porque todo terminó en un momento dado que en alguna mesa estábamos así, yo hice así, ¡paz! A mí me escuchan y tal cosa, y entonces, claro, pero uno dice, para mí fue terriblemente violento, porque nunca había hecho algo así, pero era como la desesperación de que estabas allí. Y claro, por suerte mis compañeros me respetaban y le decían, no, eso tienes que hablarlo con Marta. No, eso tienes que hablarlo con Marta, pero les costaba mucho. Y además era muy típico en ese momento, yo me acuerdo que después había decisiones que no tomabas en el Congreso, sino que tomabas después de la copa. Entonces uno se iba a la copa. Pero después se iban a otros lugares donde había señoritas y ya uno no podía seguir hasta allá. Entonces uno, por más que tratabas de entrar a los espacios, había hasta una forma de juego y segregación de espacios donde había ciertos lugares donde tú sabías que iban y tomaban decisiones y que tú no podías ya estar. Eso por las manos del Congreso. De allí, por otro lado, en la constituyente hubo una gran participación de mujeres. Allí la violencia venía desde la presidencia. Yo me acuerdo que venían las amenazas presidenciales. Si tocan el tema de la despenalización del aborto por violación, renuncio. Si toca, teníamos como un infante que nos hacía pataleta cada vez por cada decisión o no que íbamos a tomar. Pero además, nuevamente, las agresiones allí fueron generales, hombres, mujeres, y tú estabas en desacuerdo. El problema es que podían haber agresiones para un hombre y para una mujer, pero las agresiones hacia la mujer siempre tenían un tinte adicional. Siempre involucraban cosas sobre tu aspecto físico, sobre otras cosas. En la misma pelea, podían atacar a tu compañero que estaba en la misma lucha que ti, pero cuando te atacaban a ti, era más recargada. La violencia era siempre más recargada e incluía el contenido de género. Yo me acuerdo que alguna vez el presidente Correa, yo salí en una marcha con los maestros de la UNE, una marcha de las cacerolas, y dijo en Sabatina, ¿qué hace Marta Roldós en la marcha de las cacerolas si ella no sabe cocinar? O sea, ¿cuándo van a decir eso de un hombre? O sea, primero, además, perdónenme que los que me conocen, que son mis amigos, saben que cocino rico, pero por otro lado, que además es algo que le gusta a mi hermano, a mi tío, en mi familia a todos nos gusta cocinar, hombres y mujeres, a mi papá también, pero por otro lado tiene que ver con estas descalificaciones. Hay ciertos contenidos de las descalificaciones que te hacen por acciones que son políticas o en el espacio público que no tienen nada que ver con los actos que tú realizas, sino con tu condición de género. Y no solamente mujeres políticas han recibido agresiones y violentas, sino también representantes de organizaciones como Participación Ciudadana. Ruth, tú también tienes muchas experiencias, experiencias que contar sobre estas agresiones
que no han llegado solamente por redes sociales, ¿no? También han llegado en cadenas. Cuéntanos una experiencia. Pero yo creo que para mí en particular la experiencia que yo viví en el tiempo del correísmo, puntualmente, más bien me ayudó a pensar qué se puede hacer para erradicar este fenómeno y que no haya más mujeres que puedan vivir o sentir lo mismo que sentí yo. Esa fue, digamos, la lección aprendida que yo tuve de estos procesos dolorosos. Para una mujer recibir violencia desde el poder es súper duro, es difícil, porque es todo el aparataje estructural que tiene un Estado en contra de una sola persona, más aún cuando viene de sociedad civil y que tú estás defendiendo o estás cumpliendo tu trabajo de defensa de la democracia. Entonces yo sufrí personalmente, digamos, una agresión por parte del Ejecutivo varias veces. Yo tenía fuera de mi casa una camioneta con todo el tiempo, con unos policías adentro que amenazaban a mi hijo, me amenazaban a mí, me acompañaban cuando yo caminaba de noche y me tomaban fotos, es decir, me hacían sentir la presión y tenía un personaje súper conocido que ahora no está aquí en el Ecuador y salió, que estaba parado al frente de mi casa y le vimos varias veces al frente de mi casa esperándome parado para verme, amedrentándome y en las cadenas, por supuesto, pedía al presidente cárcel para mí. De hecho, hubo un hashtag que se llamaba cárcel para Rudy Hidalgo que estuvo circulando en las redes sociales. En redes sociales me mandaban varias veces mensajes como que y con una funda plástica de basura y me decían que así iban a encontrarle a mi hijo y que de esa forma me van a encontrar a mí, que me van a encontrar en pedazos. Entonces, claro, eso es, como digo, bastante duro. Es bastante duro, sobre todo porque uno se siente en estado de indefensión y se siente que todo un Estado está encima. Entonces, ese sentimiento es dificilísimo, es durísimo, porque además sientes que tu familia también obviamente está en peligro. Y obviamente yo tuve digamos, un salto cualitativo diferente. A mí me ha interesado la política siempre, me ha encantado desde que era chica. Pero en ese momento yo decidí, por ejemplo, yo soy del grupo de mujeres que decidió no estar en política, como candidata me refiero. También he sido convocada varias veces, pero ese ha sido el costo mío de hacer política. Pero más bien me he comprometido en estar en el nivel del activismo que cumple un rol súper valioso, porque el activismo moviliza, el activismo y sociedad civil cambia y logra cambios cualitativos importantes. Y de hecho, el cambio de los 40% mujeres cabezas de lista, el monitoreo que nosotros hacemos, ha logrado un cambio para mí que es satisfactorio y es el que hace 10 años o hace 20 años no se hablaba tanto de política, de violencia política. Y ahora a mí me encanta cuando las jóvenes, cuando las candidatas, cuando las funcionarias públicas hablan y dicen soy víctima de violencia política y lanzan ese debate y la gente empieza a hablar. Digo, hemos hecho un buen trabajo y lo que hemos sufrido y lo que hemos logrado ha servido la pena. Entonces yo creo que hay niveles, digamos, ¿no? De miedo y niveles, pero siempre yo pienso que hay que pensar en sacar lo positivo de lo negativo. Y creo que esta capacidad de resiliencia, presentando normativa, presentando la lucha contra las mujeres y siguiendo posicionando estos temas, creo yo que ha sido un buen puerto después de haber sufrido estos procesos horribles que para mí yo a veces ni siquiera quiero acordarme. Yo bajé de peso brutalmente en ese tiempo, no podía dormir, eso era una cosa terrible porque me daba miedo de que me maten, esa era la verdad. Y bueno, pues, pero ha servido para algo, por lo menos. Y estos últimos minutos nada más para terminar, tú señalabas esa capacidad de resiliencia que tenemos las mujeres. Marta, esa capacidad de resiliencia después de la política, ¿por dónde apuntó? Bueno, para mí es el trabajo periodístico y trabajar sobre todo con un grupo de gente en que nos apoyamos, nos soportamos. Creo que el apoyo de la gente con la que tú trabajas, de otras mujeres, también de compañeros hombres, es muy fuerte. Bueno, ahorita hace poco pues tuvimos un golpe terrible que fue el asesinato de Fernando Villavicencio, con el que trabajé muchos años. Antes de que él entrara a la política, yo bromeaba que habíamos hecho el camino inverso. Yo pasé de la política al periodismo y él del periodismo a la política. Pero yo creo que yo siempre me acordaba en los peores momentos, siempre me acuerdo de esa canción de La Cigarra, de María Elena Walsh, que la cantaba Mercedes Sosa, que tantas veces me mataron, tantas veces me morí. A mi propio entierro fui sola y llorando, hice un nudo en el pañuelo y se me olvidó otra vez, y seguí cantando. Entonces yo siempre me acuerdo esa canción de La Cigarra cuando estoy así muy
muy golpeada por algo, digo, bueno, ya, ahorita, las mujeres sí somos así, ¿no? Ahorita lloro, pero después me voy a volver a parar, voy a ver qué puedo hacer con lo que ha quedado, con lo que tenemos. Como le decía yo a mi hija siempre, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Y entonces, y de nuevo, y mirar qué otros caminos se le abren a uno, porque siempre en medio de toda esta, de todos estos golpes, uno encuentra otros caminos o sorprendentemente encuentran otros aliados. Yo ahora participo mucho en foros internacionales y de hecho estoy hasta explicada en varios libros, hasta de Oxford, porque fue tan específico lo de los ataques cibernéticos por un Estado que además era fácilmente atribuible, que resultó que ya se convirtió en un tema de teoría y me abrió espacios a foros y tengo amigos fuera del país, amigos, porque estamos trabajando estos temas de derechos digitales, estos temas justamente, cuando uno empieza a dejar, yo misma también he hecho, por ejemplo, con Mil Hojas y otra colaboradora, hacemos los informes sombra a Naciones Unidas sobre los temas de privacidad y derechos digitales. Entonces dejas de ser una víctima y te conviertes en un defensor del derecho que a ti te atropellaron. Como nadie habló por ti, por lo menos tú tratas de hablar por los demás en eso. Y creo que es una forma de transmutar. Y eso es lo que hacemos las mujeres. Transmutamos el dolor en acciones, en proyectos, en otras cosas. ¿Y cómo transmutó Rosalía? Yo hago catarsis a través de la literatura. Lo hice con Jerónimo porque el dolor más grande que uno puede tener es perder un hijo. Y a mí me ayudó muchísimo, pero me di cuenta que ayudó a mucha otra gente. Y con la política me ha pasado también, escribo y sigo escribiendo, ¿no? Y esto hace que uno sienta que no solamente saca algo que tiene dentro, que puede ser un dolor y que puede ser un coraje, porque también te da coraje, ¿no? Sino que también sirve de experiencias a otras personas, sobre todo en este caso otras mujeres, y para mí eso es algo maravilloso. Y pienso que de esa forma uno puede seguir contribuyendo a las causas justas, a las causas de las mujeres, pero a las causas también de otros grupos, de otros sectores con los que uno se siente supremamente identificada. Muchas gracias a nuestras invitadas y gracias por contarnos sus experiencias, unas experiencias que les han marcado y les han ayudado a lo que hoy son. Y este es el costo de hacer política. Gracias por este auditorio también que nos ha acompañado en este podcast y queremos agradecer fundamentalmente a quien ha ayudado en este espacio, la Fundación Konrad Adenauer y por supuesto a la Universidad de las Américas. Muchas gracias.